Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todos y todas ustedes. Estamos en una emisión más de su programa El Itacate. Y bueno, pues estamos aquí iniciando transmisiones en este sabadito caluroso, 2 de marzo del 2019, en esta fecha importante. Entonces, bueno, pues estamos aquí iniciando la transmisión desde su programa El Itacate. Y bueno, pues ahorita probaremos algunas cuestiones. Ya tuvimos que cambiar la locación. Primero que nada, ofrecer una disculpa para quienes pues nos estuvieron sintonizando desde días anteriores, pero bueno, por algunas fallas de origen que fueron bueno, causas fuera de nuestra voluntad, no pudimos hacer una buena transmisión. Pero bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando en esta emisión para hablar de lo que ha sucedido en esta cuarta semana de febrero del 2019, de todos los hechos importantes, de todas las cuestiones políticas, económicas y sociales. Entonces, bueno, pues ya vamos a comenzar a sintonizar, vamos a compartir rápidamente esta transmisión. Lo haremos desde nuestro perfil de Facebook para que, bueno, pues podamos hacer un buen enlace y no tengamos ningún tipo de problema. Entonces, bueno, pues ahorita haremos compartiremos esta emisión para que, bueno, pues ya vayamos hablando de todo, de todas las noticias que, bueno, pues han sido importantes. También estamos desde YouTube en vivo, entonces, bueno, pues lo haremos, comenzaremos esta transmisión. Compartiremos esta emisión para que, bueno, aquí, bueno, pues rápidamente estaremos enlazando. Vamos a compartir rápidamente desde lo que es nuestra página del Itacate. Vamos a compartir esta transmisión. Esperemos que, bueno, pues ya no tengamos ese tipo de fallas. También lo haremos desde nuestro portal Puebla Millennial, que es otro espacio que tenemos en el que hemos sido invitados. Lo haremos desde esta página muy recomendable de noticias, Puebla Millennial. Estaremos transmitiendo también en vivo en esta emisión de 2 de marzo. Lo haremos desde nuestro portal Educación para México, que es un portal en donde tenemos a colegas en la docencia, que bueno, pues también son o les interesan estos temas políticos, económicos y sociales. Entonces también lo haremos desde Educación para México y también lo haremos con un espacio alternativo, desde una biografía alternativa. Entonces, ya para ir cerrando estos enlaces y que ya entremos en materia, y bueno, pues ya comencemos esta cuarta semana de febrero del 2019 y vaya que hay noticias desde la parte histórica, desde la parte política, económica y social, incluso desde la deportiva. Entonces, bueno, pues ya estaremos enlazando. Rápidamente saludamos a José Ángel Palomares, Orlando Carpinteiro, Ray Cardoso y Mario Moguel, Lupita Obrera Castillo, que se ha unido a la transmisión. Y bueno, asimismo lo haremos a lo largo de la transmisión con otras personas que se vayan conectando. Entonces, bueno, pues reiniciamos transmisiones en pues, sabadito caluroso. Rápidamente, Ángel, profe, un saludo. Muchas gracias, Ángel. Saludo y el abrazo también de vuelta. Y bueno, ahora lo haremos ya desde esta parte. Parece que en YouTube en vivo todavía algunos problemillas. Esperemos se vayan resolviendo. Y bueno, tenemos ya en esta cuarta semana. Bueno, pues tuvimos algunas efemérides importantes y bueno, vamos a comenzar con el 26 de febrero de 1802. Nació Víctor Hugo, escritor francés. Para el 27 de febrero del 274 nació Constantino I el Grande, quien fue emperador romano que fundó Constantinopla y quien pues también llevaría el cristianismo a un imperio romano ya dividido. También tuvimos que para 1822 nació en la ciudad de Oaxaca el político y educador mexicano José Vasconcelos. Para el 28 de febrero de 1525, perdón, falleció ejecutado Cuauhtémoc, quien sería el último emperador azteca. El 1 de marzo de 1854 se proclamó el plan de Ayutla, en el que, bueno, pues se desconoce el gobierno de Antonio López de Santana, quien ya se había reelegido 8 veces. Y bueno, para 1952 falleció Mariano Azuela,
quien fue escritor mexicano, persona que está inhumada en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México. El 2 de marzo de 1829 murió en la Ciudad de México doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien fue, bueno, pues un personaje o una heroína significativa en la independencia de México. Y bueno, para 1836 la República de Texas declaró su independencia, o bueno, la independencia que tenía de México, y para 1836 la República de Texas declaró esta independencia y posteriormente, bueno, pues ya se daría este proceso de invasión norteamericana, ¿no? Recordaremos la batalla del Álamo, que fue muy reconocida. Y bueno, en 1897 falleció Guillermo Prieto, quien fue poeta, periodista y político mexicano. Y bueno, para el 3 de marzo de 1847 nació Alexander Graham Bell, quien fue inventor y físico británico, nacionalizado estadounidense, quien patentó el teléfono. Y bueno, pues ahí está la anécdota de que fue quien patentó, no quien creó el teléfono. El creador fue un italoamericano de apellido Meucci. Y bueno, ya para ir cerrando, tuvimos que en 1522, el 4 de marzo, Pedro de Alvarado llegó a Tuxtepec, Oaxaca, donde conquistó Tehuantepec, y para 1929, Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, que bueno, pues es el antecesor y para muchos el abuelito del Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. Entonces, bueno, pues tuvimos estas efemérides importantes durante esta semana. Rápidamente, Mauricio Meléndez se ha unido a la transmisión. Y bueno, pues ahí cerramos este apartado histórico, ya un poquito más breve, a diferencia de otros que hemos tenido. Y vamos a iniciar ahora sí el contexto presente con la parte internacional. ¿Y qué hubo desde Latinoamérica y el Caribe? Rápidamente, porque hace mucho calor. Refrescaremos un poco la garganta. Y bueno, desde Latinoamérica y el Caribe, ¿qué tuvimos? Bueno, la cadena Univisión reportó que Jorge Ramos y otros de sus periodistas fueron retenidos por horas y se les decomisaron las grabaciones después de que Nicolás Maduro se molestara por las preguntas que lo calificaban como asesino y dictador. En este caso, el presidente venezolano se molestó por las preguntas hechas por el propio Jorge Ramos y, bueno, pues reveló que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela de alguna manera invitó a que, bueno, pues se dejaran de hacer estas preguntas y de alguna manera pues disgustan estas cuestiones, estos señalamientos, y fue cuando uno de los reporteros le mostró un video de niños comiendo en la basura. Entonces, vaya, pues aquí es donde se les retiene y bueno, pues ya tuvieron que pasar algunas horas para que pudieran salir finalmente del Palacio de Miraflores y bueno, pues eso fue una noticia que también llamó mucho la atención, en donde, bueno, pues se le acusa al presidente Nicolás Maduro de haber ejercido ciertos actos pues algunos actos de censura, ¿no? En ese sentido. Y bueno, también tuvimos que el Grupo Lima, que apoya al líder opositor Juan Guaidó, exigió la salida inmediata del presidente Nicolás Maduro, la celebración de elecciones en Venezuela y una transición democrática. Entonces, obviamente sin el uso de la fuerza. Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, afirmó que Estados Unidos está preparando una intervención militar, fíjense, en Venezuela, al enviar a sus fuerzas especiales a Puerto Rico para coordinar la operación, cuyo objetivo consiste en derrocar al presidente Nicolás Maduro. Finalmente, bueno, pues estuvo el anuncio del propio Nicolás Maduro de que Guaidó será detenido por haber infringido la ley al abandonar Venezuela. Y bueno, pues hace algunos días nos enteramos que se encontraba en Paraguay y bueno, pues también había visitado países como Colombia y Chile. Se dice que bueno, pues también estuvo en un acto en la ciudad de Cúcuta, allá en Colombia, en donde buscó introducir ayuda humanitaria, ¿no? En esto que bueno, pues fue después del cierre de las fronteras, el cierre de las fronteras con Brasil y con Colombia precisamente. Y bueno, rápidamente Fernando Jiménez se ha unido a la transmisión y pues nos manda que lo saludemos. Saluditos, Fernando. También, bueno, pues otras personas que se han estado conectando a la transmisión. Entonces, de alguna manera, pues esto ocurrió en la parte de Venezuela, de Latinoamérica, en esta última semana de febrero. Y bueno, desde Estados Unidos, ¿qué tuvimos? Tuvimos que el presidente Donald Trump acusó al veterano cineasta Spike Lee de haber lanzado un ataque racista en su discurso de agradecimiento tras ganar un Oscar, fíjense, en la última entrega, en la 91 entrega, en el que llamó a movilizarse para la próxima elección.
Y bueno, pues digamos, en texto de Donald Trump, él escribe: sería bueno que Spike Lee pudiera leer sus notas, o mejor aún, que no tenga que usar notas cuando realiza un ataque racista contra un presidente. Curiosamente, esa fue la publicación de Donald Trump a través de un tuit. Y por otro lado, tuvimos que el abogado personal del propio Trump denunció ante el Congreso que el presidente es un racista, un estafador y un tramposo, ¿no? El cual realizó actividades ilegales y podría poner en jaque el futuro democrático de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto es parte de la pugna interna que se está viviendo. Sabemos que se le abrió un juicio en donde, bueno, pues el fiscal Mueller pues todavía sigue realizando estos pues esfuerzos para que en algún momento pues se pudiera destituir a la figura de Donald Trump. Rápidamente, Alan Azul, unido a la transmisión, lo mismo que Ana Gaby Ochoa. Y bueno, rápidamente, Lupita Obrera nos dice: me quejo de que en Puebla la Delegación del Bienestar es un desorden. Los empleados no dan informes fidedignos en los casos de apoyos a jubilados y pensionados, en el caso de las tandas o del crédito a la palabra y de las estancias infantiles. El presidente pues está rodeando de gente inepta. Soy de la tercera edad, pero en mis cabales, pues de alguna manera estoy mencionando que se debe hacer algo dentro de esta cuarta transformación. Muy bien, Lupita, pues hemos de alguna manera expuesto la queja. Ya hablaremos un poquito ahorita de lo que está sucediendo desde la Presidencia de la República. Rápidamente, César Ramírez se ha unido a la transmisión. Y bueno, pues esto fue lo que tuvimos desde Estados Unidos. Vamos a ir un poquito con lo que ha ocurrido en el Vaticano. Y bueno, tuvimos que el cardenal australiano George Pell, quien fue el tercer hombre más poderoso en algún momento de esta institución, fue hallado culpable de abusos sexuales a menores por un tribunal en Melbourne, allá en Australia. Y de alguna manera el religioso, pues de alguna manera se documenta que violó a un monaguillo de 13 años en la década de 1990 y abusó sexualmente de otro, pues en el prestigioso colegio de St. Kevin's. Entonces, bueno, pues esta figura, George Pell, pues ya incluso está de alguna manera pasando sus primeros días en prisión. Esto desde el Vaticano. Sabemos que, bueno, pues ya desde las últimas semanas se han documentado ciertas cuestiones. Aquí en México tuvimos finalmente el cese de más de 150 sacerdotes católicos. Es una cuestión que el propio Papa Francisco ya está tomando o retomando en su agenda institucional, como máxima autoridad política y moral dentro del Estado Vaticano. Entonces, bueno, pues ya veremos qué sucede. Y bueno, en otras notas internacionales, tuvimos que una comisión investigadora de la ONU, de esta Organización de las Naciones Unidas, encontró indicios de que soldados israelíes habrían cometido crímenes de guerra y contra la humanidad al reprimir protestas palestinas en la frontera de Gaza durante el 2018. Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, la comisión pues determinó que más de 6,000 palestinos desarmados recibieron disparos de francotiradores israelíes entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre del 2018. Entonces, vaya que es una cuestión bastante fuerte. Y bueno, rápidamente, Justino Patiño, exalumnito del Colegio Juventus. Saluditos. Entonces, esto ha ocurrido en la cuestión internacional. Y bueno, pues ya vamos a pasar a lo que es nuestro contexto nacional. Rápidamente, refrescando la garganta. Y bueno, ¿qué tuvimos desde la Presidencia de la República? Bueno, pues tuvimos que, a punto de cumplir 114 años de operación, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el lunes 18 de febrero un decreto para cerrar como lugar para la reclusión y, bueno, convertirlo en centro cultural y lugar de recreación, pues a las Islas Marías, las cuales, bueno, pues ya van a tener el nombre de José Revueltas. Entonces, bueno, pues este es el proyecto que ya habíamos mencionado desde la semana pasada con las Islas Marías, esta tradicional penitenciaría que, bueno, por años estuvo funcionando. Entonces, esto ya va a cambiar. La decisión se tomó sobre todo por motivos económicos, pues la prisión representa un oneroso gasto de 727 millones de pesos. Entonces, bueno, con esto se busca también realizar este proyecto de austeridad. Y bueno, por otro lado, poco más de 2 meses de tomar, o a poco más de 2 meses de tomar posesión, el presidente informó que su administración ha recibido un tiradero de obras, las cuales están inconclusas y para terminarlas saldrá más caro, ¿sale? En conferencia,
bueno, pues el mandatario explicó que de gobiernos anteriores se dejaron inconclusas presas, hospitales, gasoductos, universidades, plantas, trenes, entre otras obras, de las cuales una gran cantidad fueron para beneficiar a las constructoras, ¿sale? Sabemos que, bueno, pues algunas constructoras como Grupo IGA, ¿no? Entre otras empresas fueron beneficiadas en el sexenio anterior. A su vez, el mandatario informó que se firmó un decreto para abrir el Archivo General de la Nación, incluido el del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso CISEN, y bueno, adelantó también que no todo lo que se dice ahí es cierto, ¿no? En los archivos del CISEN, en este centro de inteligencia que alguna vez funcionó para resguardar la seguridad nacional. Y bueno, entre reproches, fíjense, entre reproches fraternos de los radicales de izquierda y consejos a los conservadores desesperados de la derecha, el presidente descalificó las posturas frente a la consulta sobre la termoeléctrica de la Huexca, allá en Morelos. Y bueno, en este caso, pues las críticas no se hicieron esperar. Parece ser que, bueno, pues todavía hay algunos colectivos que se manifestaron en contra de los mecanismos que ha representado una consulta como la que se dio el pasado fin de semana, en donde, bueno, pues se habla de que fue amañada, de que no hubo mecanismos totalmente democráticos para llevarla a cabo. Entonces, algo de lo que ya se había comentando incluso desde la consulta del nuevo aeropuerto que se iba a realizar en Texcoco, que bueno, finalmente fue cancelado. Hablamos de que la consulta, bueno, pues había tenido un rotundo sí por la construcción de este proyecto integral Morelos y de la termoeléctrica. Entonces, bueno, pues todavía veremos qué tipo de cuestiones existen, pero bueno, el proyecto ya se va a llevar a cabo. También fíjense, tuvimos que en el marco de los primeros 100 días del gobierno de México, del gobierno federal, el presidente se reunió con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, donde abordó los diferentes temas de los programas que impulsa su administración. Y aquí es donde hacemos reiterable la queja que nos estaba haciendo Lupita Obrera con estos programas sociales que se están llevando a cabo. Incluso se menciona que, pues, de alguna manera, el presidente manifestó algunas inconformidades con miembros de su gabinete a causa pues, de la lentitud con la que se han administrado o desarrollado estos primeros programas, sobre todo desde la parte del bienestar o del desarrollo social, antes desarrollo social, y también sobre algunos nombramientos que se han hecho sin pleno consentimiento y conocimiento del propio presidente. Entonces, bueno, pues de alguna manera estuvo también esta cuestión. Y bueno, pues tuvimos que López Obrador junto al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentaron el plan de apoyo a migrantes en el que habrá una inversión de 3,295 millones de pesos. Y bueno, pues aquí se declara que tenemos el compromiso de ayudarlos y protegerlos. Los paisanos de Estados Unidos contribuyen a la economía de México porque envían remesas de 30,000 millones de pesos al año. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores informó que el 97% de los mexicanos que viven en el extranjero residen en Estados Unidos, de los cuales el 48% son indocumentados. Por cierto, fíjense, la aceptación de Andrés Manuel aumentó en 4.5%, de noviembre de 2018 a febrero de 2019. Esto, bueno, pues según una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, que fue directamente para El Economista. Eric Espinosa se ha unido a la transmisión, también Jorge David Maldonado, un saludote Jorge. Héctor Ochoa también se ha unido a la transmisión. Entonces, bueno, pues aquí tenemos estas cuestiones. Fíjense, en las declaraciones que se hicieron, pues de alguna manera, Andrés Manuel mencionó que no cederá, bueno, después de esa cuestión de la aprobación de Consulta Mitofsky, Andrés Manuel mencionó que no cederá en su visión de entregar apoyos directamente a la población, ¿sale? Esto, bueno, pues en torno a que a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues no se les dará de alguna manera el apoyo como se les daba antes, sino que ahora, bueno, pues ya irán estos beneficios directamente hacia los bolsillos de la población. Y aquí es donde otra vez hacemos reiterable esta manifestación de Lupita Obrera, en donde, bueno, pues en diferentes delegaciones, sobre todo en diferentes entidades de la República, pues los diferentes programas no han comenzado de la mejor forma administrativamente hablando. Han comenzado las diferentes administraciones de estos programas con algunas anomalías. Entonces, bueno, pues ya veremos qué sucede después. Ojalá y esto pueda mejorar con el paso del tiempo. Rápidamente, Gerardo Durán se ha unido, lo mismo que Francisco Ochoa, también se ha unido a la transmisión. Y bueno, con eso cerramos lo que es la presidencia de la República.
Y bueno, vamos a entrar a lo que ha pasado en el Congreso de la Unión en esta 64 legislatura. Y tuvimos que el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, advirtió que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ajustan a la ley y pretenden seguir cobrando salarios por arriba de lo que percibe el presidente, pues de alguna manera, pues se les va a sacar, el pueblo los va a sacar, y aquí estaremos planteando la desaparición del máximo tribunal, fíjense, en esto que para muchos fue un atentado del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Por otro lado, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional para la configuración de la Guardia Nacional. Esto ya lo habíamos mencionado desde la semana pasada, pues ya el documento fue aprobado con 463 votos a favor, y fíjense, nada más tuvo uno en contra. Después de contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, el dictamen se turnará a los congresos locales, ¿no? Ya a los diferentes congresos locales, para después dar paso ya a lo que sería su promulgación. El dictamen deberá recibir la aprobación de los 17 congresos locales existentes en este país. Y bueno, entre los cambios que presenta el dictamen, que pasará ya posteriormente a las entidades federativas, está que la Guardia Nacional tendrá un mando civil y que las Fuerzas Armadas participarían en tareas de seguridad pública por un plazo de 5 años. Fíjense, el único voto en contra fue el de Ana Lucía Riojas Martínez, quien es diputada independiente por la Ciudad de México. Y bueno, pues ella es conocida por su activismo y por participar en las comisiones de la juventud y la diversidad sexual, los derechos humanos y la igualdad de género. Entonces, ese fue el único voto en contra. Finalmente, la nueva versión del proyecto de ley en materia bancaria, fíjense que ese es el otro tema que también estuvo sonando mucho, elimina las prohibiciones generales que se planteaban en la propuesta original, pero bueno, plantea que los bancos ofrezcan cuentas sin costo a los clientes de bajos ingresos. Esto lo dijo el asesor de Ricardo Monreal, Juan Garay. La propuesta podría ser aprobada por el Senado ya en próximos días. Esto, bueno, pues se dijo desde una entrevista en Bloomberg. Y bueno, en palabras ya de quienes conocen este proyecto, pues tenemos que el propósito es disminuir el número de comisiones que actualmente existen en el sistema financiero nacional, beneficiar la transparencia de las prestaciones de servicios que brindan las instituciones de crédito, asegurar una política económica que, bueno, pues garantice una justicia en la distribución del ingreso y la riqueza y mayor seguridad a los pequeños actores del sistema financiero. Esto, bueno, lo señaló el propio Ricardo Monreal desde el Senado de la República, cuando fue presentada esta propuesta. Rápidamente, Francisco Ochoa, saludos, saludos, Francisco. Y bueno, Karen Carpio también se ha unido a la transmisión. Ray Cardoso nos dice, mándale un saludo a mi novia Fer, que ya se enojó de que no la pelo por escucharlo a usted. Bueno, pues ojalá y pudieras invitar a tu novia a que también nos sintonice, para que, bueno, pues qué mejor que juntos se enteren de lo que ha sucedido en esta última semana de febrero del 2019 a lo largo y ancho de este país y fuera de sus fronteras, claro. Muy interesante lo que ocurrió en el Congreso, no solamente con la Guardia Nacional, sino con esta ley que va a operar ya desde el sistema financiero mexicano, desde la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, bueno, pues esto ocurrió en el Congreso de la Unión. Y bueno, desde el Poder Judicial tuvimos que un juez con sede en Nuevo León ordenó al gobierno federal publicar las reglas de operación del programa de estancias infantiles para el ejercicio fiscal 2019 con el fin de que la Secretaría del Bienestar cese el estado de omisión en que se encuentra. Entonces, bueno, para muchos esto fue un revés a lo que podría ser este lineamiento, en donde, bueno, pues hubo recorte presupuestal a las estancias infantiles en este apoyo que recibían desde la Secretaría de Desarrollo Social, ahora del Bienestar. Entonces, veremos qué sucede, veremos si el gobierno no realiza también una contrademanda allá en Nuevo León. Y bueno, otras notas del gobierno federal que hayamos tenido, activistas y habitantes de Morelos rechazaron el resultado de la consulta ciudadana realizada el pasado fin de semana en Morelos, Puebla y Tlaxcala, en donde, bueno, pues el 59.5% de las personas que participaron votaron para que sí se construya el proyecto integral Morelos y la termoeléctrica en la Huexca. Y de alguna manera, bueno, pues fíjense, personajes como el nieto de Emiliano Zapata, ¿no? Que hace algunos meses estaba pues de la manita con el presidente, pues ahora ya le pidió al propio López Obrador que realice consultas y foros públicos sobre la realización de la termoeléctrica. Afirmó que la encuesta realizada, pues de alguna manera fue amañada
explicó que pues que de alguna manera se debe lograr un consenso ciudadano, que debe tomar en cuenta la opinión de los afectados directos por la construcción de este proyecto. Entonces, bueno, pues aquí ya no están tan de la mano el nieto de Emiliano Zapata y nuestro buen amigo López Obrador. Entonces, de alguna manera, esto fue lo que ocurrió con el tema de la consulta. Por otra parte, tuvimos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí difundió los audios, fíjense, de la última conversación entre la torre de control y el piloto del helicóptero en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. En este caso, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiriu, junto al subsecretario de Comunicaciones, Carlos Alfonso Morán, aclararon que, pues, si hasta el momento no se ha dado alguna información sobre la investigación, es porque se encuentra todavía en proceso y no ha habido mayor avance. Por su parte, fíjense, José Chedraui, político priista y exdiputado local en Puebla, confirmó que el helicóptero Augusta, que se desplomó, despegó de la casa de sus papás y subrayó que ha colaborado en todas las investigaciones pertinentes, ¿sale? Entonces, algunos decían que había salido de otra parte, pues no, salió desde este predio, propiedad de los Chedraui. Entonces, pues esto fue lo que ocurrió. Todavía, bueno, pues seguirán avanzando las investigaciones, pero de alguna manera ya no se reservó para 5 años, que era lo que ya se les estaba criticando a muchos miembros del gobierno federal. Entonces, bueno, pues esto ocurrió. Y bueno, finalmente tuvimos que el gobierno emitió un mensaje para las actividades y espectáculos, ¿no? Sobre todo de la promoción turística de lo que es México. Y bueno, pues desde el gobierno federal esos lujos terminaron. Así lo mencionó Miguel Ángel Torruco, secretario de Turismo, al señalar que se reunió con el Consejo Empresarial Turístico para establecer el nuevo ente, el nuevo ente privado que se encargará de la promoción turística, tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. Pues de alguna manera también va a entrar el tema de la austeridad en esta parte. Y bueno, pues se criticaron, fíjense, promociones turísticas como la de Lucía del Circo Soleil, que bueno, pues ya desde hace muchos años estaba realizando eventos, y bueno, para el gobierno federal esto resulta un gasto bastante oneroso. Entonces, pues varias cuestiones se van a ir cancelando. También hablaremos un poquito de lo de la Fórmula 1, que fue otra cuestión que, bueno, pues también ya prácticamente fue sacrificada en el presupuesto federal. Y bueno, rápidamente, Jesús de la Riva, muchas gracias, el mejor. Muchísimas gracias, Jesús, qué bueno que nos sintonices en este momento. Y bueno, desde la parte de la oposición que tuvimos, de la oposición a lo que es ya el gobierno federal, bueno, pues tuvimos que el Banco Global HSBC anunció en Londres el nombramiento de José Antonio Meade Curibreña, ex candidato a la presidencia de la República por el PRI, y bueno, pues ahora será el director no ejecutivo independiente en el Consejo de Administración de este banco, que bueno, pues ya ha tenido mucho de qué hablar. Recordemos el tema del lavado de dinero, pero bueno, aquí en Latinoamérica opera con bastante fuerza este banco. Y bueno, prácticamente tendrá un salario arriba de lo que actualmente gana López Obrador, y va a ser de 110,000 libras esterlinas al año, que bueno, pues equivale prácticamente a 230,000 pesos mensuales, ¿sale? Entonces, aquí está el tema de José Antonio Meade. Por otro lado, tuvimos que el PRI solicitará un préstamo bancario por 250 millones de pesos para hacer frente a los gastos que deberá realizar este año en que se renovará la dirigencia nacional. Vaya que está en crisis el PRI, no solamente política, sino también económica. Y bueno, de alguna manera, y pasando a otra cuestión, tuvimos que la madre de la fallecida exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, cuestionó al presidente López Obrador por qué Miguel Ángel Barbosa volverá a contender por la gubernatura de Puebla. Marta Hidalgo, viuda de Alonso, aseveró que Barbosa es un presunto implicado en el incidente, motivo por el cual debería abstenerse de participar en la elección. Incluso mencionó la frase: tiene las manos manchadas de sangre, fíjense, la mamá de Marta Erika Alonso. Y de alguna manera, pues en respuesta, el propio Miguel Barbosa menciona que pues no se debe lucrar con este tipo de cosas, ¿no? Que el PAN no debería estar manipulando a la mamá de Marta Erika Alonso. Dimes y diretes, pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de lo que ha pasado en el tema de la gubernatura en Puebla. Y bueno, tuvimos también, fíjense, que el expresidente Vicente Fox
participó en el Simposio Médico de Cannabis Medicinal, organizado por Chiron Med, empresa canadiense con operaciones en Colombia, y de cuya junta directiva es integrante, fíjense. Y bueno, en declaraciones a los medios, Fox aclaró que no tiene dinero para invertir en esa o en alguna otra empresa que se dedique a comercializar marihuana para uso médico, y menos ahora, fíjense, que ya no recibe la pensión para expresidentes, fíjense, pobrecito de Vicente Fox, ahora ya se quedó sin ese dinero para poder invertir en este tipo de actividades. Y también, bueno, pues tuvimos que el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, José Narro, informó que se retirará de la docencia para anunciar y buscar, participar en la elección a la dirigencia nacional del PRI. Él se va a postular como uno de los tantos candidatos que pueda tener. Entonces, la figura de José Narro busca dirigir las filas del Revolucionario Institucional. Y bueno, esto sucedió desde la cuestión de la oposición. Bueno, en Ciudad de México, ¿qué tuvimos? De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la capital, los nombres Brandon, Brian y Kevin son los más registrados al tomar el fichaje de las personas detenidas por algún delito. Y bueno, pues aquí se solicitará al Tribunal Superior de Justicia considerar pues esta parte del registro en donde, bueno, pues muchos repiten delito pero cambian de nombre. Entonces, bueno, pues esta cuestión es muy curiosa. Fíjense. Y bueno, ya en otro tema tuvimos que el gobierno de la Ciudad de México otorgará apoyos a través del programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad 2019 a migrantes, donde, bueno, pues sus familiares o personas en situación de vulnerabilidad como parte del operativo Hola Migrante, pues se aplicará en la temporada de Semana Santa. Y bueno, en total el programa contemplará alrededor de 333,000 pesos, ¿no? En esta parte que, bueno, pues va a ser como apoyo a los migrantes. Entonces, pues de alguna manera esto va a ocurrir. Y bueno, rápidamente, bueno, pues nada más aquí contestamos algunas cositas, algunas cuestiones. Rápidamente, pues saludamos a Tenia Vázquez, que bueno, pues ahorita también no tardaré en sintonizarnos. Cristian Arturo Chávez ha unido a la transmisión, muchos exalumnos de la Universidad de Ciencias y Desarrollo, ¿sale? Entonces, un saludito y un abrazo para todos. Entonces, de alguna manera, esto ha ocurrido desde la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí seguimos. Y bueno, vamos a hablar ahora de otras cosillas importantes en esta última semana de febrero. Y bueno, tuvimos que la economía mexicana creció 2% en 2018, una décima menos que en 2017, el nivel más bajo en los pasados 4 años, con lo que se mantiene una desaceleración desde 2014. Esto lo revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI. Y bueno, a su vez las ventas del comercio al menudeo registraron en diciembre pasado la mayor caída mensual en 6 años, con variaciones negativas en 17 de los 32 estados del país. Esto lo reportó también el INEGI. La caída fue de 3.2% respecto de noviembre y de 1.2% en comparación con diciembre del año pasado. ¿Sale? De acuerdo. Y bueno, por otra parte, tuvimos que la tasa de desempleo en México se ubicó en el 3.6% de la población económicamente activa en enero pasado, y esto fue superior al 3.4% del mismo mes de 2018. Entonces, bueno, pues eso también fue publicado por el INEGI, ¿no? Que ahora ha estado muy activo en cuestiones económicas. Y bueno, finalmente tuvimos que la agencia calificadora Standard & Poor's bajó la perspectiva de calificación de México de estable a negativa ante las bajas expectativas de crecimiento para este año. Y bueno, de acuerdo al reporte que se emite desde la calificadora, se explicó que la reducción en la escala global se debe a la implementación de las nuevas políticas públicas impulsadas por el gobierno federal actual. ¿Sale? Entonces, pues tuvimos puras notas no tan promisorias en el tema económico. Rápidamente, pues invitamos a que inviten amigos, colegas, familiares a que se unan a esta transmisión de sábado nocturno y para que sigamos hablando de todo lo que ha ocurrido en esta última semana de febrero en el 2019. Y bueno, en la parte de seguridad que tuvimos a nivel nacional, que la Administración General de Aduanas y Comercio Exterior ha detectado el tráfico de fentanilo, una droga más potente que la heroína, fíjense. Y esto llega a las terminales aéreas de la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, así como a los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Manzanillo. Y bueno, de acuerdo con Ricardo Peralta, quien es titular de la Oficina de Administración Tributaria, el famoso SAT,
pues los cargamentos provienen de países de Oriente en su mayoría, ¿sale? Entonces, bueno, pues este es el tráfico que se está realizando también de la cuestión, bueno, de la cuestión del narcotráfico. Y bueno, en la parte de corrupción que tuvimos, bueno, fíjense, una primera nota con el gobernador Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, quien entregó a hijos de notarios y familiares de exfuncionarios 9 de 10 notarías vacantes. También tuvimos un proceso similar en la entrega de 45 notarías públicas, ¿no? Pero bueno, ya desde la parte de Chiapas, en donde el exgobernador Manuel Velasco, que ahora, bueno, pues se encuentra como senador de la República, bueno, pues también hubo un reparto de notarías entre funcionarios y profesionales cercanos, ¿no? Entonces, a la figura de este exgobernador. Y bueno, por otro lado, tuvimos que el presidente López Obrador y el titular de la Comisión de Regulación Energética o Reguladora de Energía, pues Guillermo García Alcocer, pues tuvieron una reunión, fíjense, para esclarecer estas posiciones en donde, bueno, pues se le acusaba a este funcionario, a este servidor, de tener tráfico de influencias, ¿no? En el tema energético. Entonces, bueno, pues tuvieron esta reunión y finalmente se dio el anuncio de que Guillermo García Alcocer mantendrá el cargo y de alguna manera, pues, López Obrador menciona que pues no hay ningún conflicto de interés que perseguir. En ese sentido, hubo quienes criticaron esta decisión bastante, desde medios de comunicación y opiniones periodísticas. Y bueno, vamos a entrar ya al terreno de las notas virales, fíjense. Luego de que el domingo muchos usuarios se burlaron de Olmo, el hijo con autismo de Alfonso Cuarón, Beatriz Gutiérrez Müller salió en su defensa con el hashtag con los niños no. La esposa del presidente pidió respetar a la infancia y bueno, pues esto se dio en redes sociales. Por otro lado, tuvimos que otra vez nuestro buen amigo Vicente Fox compartió en su cuenta de Twitter una selfie a bordo de un vuelo comercial acompañado de un texto que hace énfasis en el hecho de que viaja igual que el presidente López Obrador. En respuesta, bueno, pues los usuarios no se hicieron esperar en las redes sociales y prácticamente respondieron con memes, con burlas, ¿no? A lo que fue esta declaratoria del presidente. Y fíjense, no conformándose con esto, el propio Fox presumió desde sus redes sociales una imagen con su esposa Marta Sagún, y bueno, anunciaron que iban a un evento de golf, ¿no? Y bueno, pues de ahí los tuiteros comenzaron a realizar memes con esa fotografía, y bueno, pues en esta ocasión a Marta Sagún la compararon con un muñeco ventríloco. Entonces, la verdad es que nos da risa porque pues, sí hay mucho parecido en esa imagen. Y bueno, fíjense ya en el tema de Yalitza Aparicio, pues ella fue dibujada por Alexandro Palombo y bueno, pues ya la convirtió en un personaje más de Los Simpson, ¿no? A la figura de Yalitza Aparicio. Y bueno, también tuvimos la historia de Amadeo Cabrera, un campesino originario del municipio de Arcatao, en El Salvador. Y fíjense, pues de alguna manera causó mucho revuelo en las redes sociales porque pues él no tenía para pagar un acta de nacimiento y bueno, pues él tuvo que dar algunos, digamos, algunos manojos de cilantro para poder pagar esta cuestión en el registro civil. Entonces, bueno, pues esto causó mucho revuelo en las redes sociales. Y bueno, finalmente tuvimos esta cuestión medio rara que se tituló el Cheese Challenge, reto de aventar queso en la cara a los bebés, ¿no? Fíjense, esta práctica ya había iniciado el año pasado, pero con la cuestión de los perritos, ¿no? En donde, bueno, pues se le aventaba esta rebanada de queso a los perritos. Bueno, pues ahora muchos lo están haciendo, ¿no? Con sus propios bebés. Entonces, de alguna manera, bebés y niños pequeños, claro. Entonces, de alguna manera, este Cheese Challenge, pues en algunos momentos esperemos no se salga de control, porque bueno, pues ya incluso a nuestro propio sobrino ya le tocó sufrir los embates de este reto que se viralizó en redes sociales. Y bueno, ya para ir cerrando este contexto nacional que tuvimos en las cifras nacionales, bueno, pues de acuerdo con un análisis realizado por la unidad Metadatos, el canal oficial de YouTube de López Obrador superó en menos de 3 meses las visitas que logró Enrique Peña Nieto, el expresidente, en 6 años, al alcanzar el pasado 16 de febrero 79.51 millones de reproducciones. Entonces, bueno, pues es una cuestión en donde especialistas pues ya prácticamente están pronosticando el billón de visitas para 2022 en el canal del presidente López Obrador. Entonces, bueno, pues aquí es descomunal ya la diferencia.
Y bueno, en otras notas nacionales, tuvimos que, a propósito de la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica, la Facultad de Química de la UNAM vistió su edificio con los símbolos de los elementos. También tuvimos a la figura de Matías Alanis Álvarez, quien nació con parálisis cerebral y bueno, pues será docente del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, ya tenemos aquí esta noticia que también estuvo bastante difundida. Y bueno, tuvimos, fíjense, a la joven estudiante Leasli Alejandra Campa, quien es estudiante de doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues fíjense, no podrá cumplir su sueño de asistir un mes de estancia en la NASA debido a la huelga que se está dando ahorita en la UAM, ¿no? Que ya lleva 26 días, ya va para 30 días, por parte del Sindicato de Trabajadores de esta universidad. Entonces, bueno, pues fíjense, una terrible noticia en donde esta estudiante pues ya no pudo asistir por la cuestión del papeleo, creo, me parece, fue lo que sucedió. Y bueno, por otro lado tuvimos al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que llamó al diálogo a los opositores que están en contra de este proyecto integral Morelos y al propio presidente López Obrador para que se lleve la fiesta en paz, fue lo que dijo el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Luis Alba se ha unido a la transmisión, un saludito. Y bueno, de alguna manera también tuvimos que se anunció que de alguna manera se harán pruebas psicológicas, por lo menos aquí en México, a seminaristas con el objetivo de detectar y evitar conductas que pongan en riesgo a los niños, en caso, bueno, pues de estar al frente de un sacerdote. Entonces, bueno, pues esta cuestión ya se va a implementar desde la Arquidiócesis Nacional. Y bueno, por otra parte, tuvimos el Servicio Sismológico Nacional, pues estuvo detectando que en los últimos días se registraron en primera instancia 63 movimientos telúricos de magnitudes entre 2.7 y 4.1 en la escala de Richter, en diversos municipios de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Colima, Jalisco, Baja California y Veracruz. Y bueno, días después, al menos 53 sismos han sido registrados, también con una intensidad hasta cierto punto baja, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y bueno, pues también se han registrado desde Michoacán, Veracruz, Baja California y Puebla. Entonces, pues ha sido más que nada más cargado hacia la parte del Pacífico, con algunas zonas del centro, y bueno, pues ya incluso un par de estados en el Golfo de México, pues simplemente mencionan hay que tomar las precauciones necesarias por si se llega a suscitar alguna contingencia. También ha tenido bastante actividad el volcán Popocatépetl en los últimos días, ha estado pues activo todavía, bueno, se mantiene la alerta en amarillo fase 2, pero bueno, hay que estar pendientes porque, bueno, ha habido mucha actividad. También, bueno, pues se ha sentido el aumento de temperatura en varios estados de la República, eso también hay que mencionarlo. Y bueno, pues de alguna manera con esto ya cerramos este contexto nacional de la última semana de febrero del 2019. ¿Sale? Saludos a quienes se han conectado a lo largo de esta transmisión. La verdad es que es un placer estar transmitiendo con todos y todas ustedes. ¿Sale? Bueno, pues ya para ir apresurando esto, vamos a qué ha sucedido en el contexto local, es decir, aquí en nuestro estado querido llamado Puebla. Y bueno, desde la 60 legislatura tuvimos que cada uno de los 24 diputados del PAN, PRI, Partido del Trabajo, PRD, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y entre otros, recibirá 18,000 pesos mensuales para promover su trabajo, ¿sale? Es decir, que entre todos gastarán al mes 432,000 pesos y en el año 5,184,000 pesos. A todo esto, bueno, pues los 14 diputados que integran la bancada de Morena y, bueno, los del Partido de Encuentro Social, que son 3, pues declinaron a este apoyo de comunicación social etiquetado en el presupuesto de egresos 2019. Entonces, bueno, pues esto ocurre en este Congreso local y, bueno, en sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Morena propuso a todos los grupos parlamentarios que pues declinen a estos recursos. Y bueno, ya por otro lado, integrantes de la comisión inspectora en este Congreso local denunciaron al presidente de la misma, José Juan Espinosa, utilizar dicha instancia para que su cuenta pública como presidente municipal de San Pedro Cholula retorne a la Auditoría Superior del Estado, ¿no? A fin de que sea nuevamente revisada. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos esta nota o estas notas desde el Congreso local. Entonces, bueno, pues ya para seguir con estas cuestiones, vamos ahora al tema, ahora sí que nos atañe, que es la gubernatura de Puebla.
Y bueno, pues tuvimos que dirigentes y representantes de los partidos Morena, del Trabajo, Encuentro Social, Verde Ecologista, entregaron al Instituto Nacional Electoral el convenio de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla para la elección extraordinaria por la gubernatura, que bueno, pues se va a celebrar el próximo 2 de junio. Y bueno, por cierto, el precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa, lanzó un spot en el que convoca a desterrar de la elección de este año los insultos, rumores, mentiras y rencores que prevalecieron en la contienda del año pasado. También se acusó que el PAN está detrás de la carta de Marta Hidalgo, madre de Marta Erika Alonso. Esto ya lo habíamos mencionado desde lo que fue la investigación del incidente o de lo que ocurrió en esta semana. Entonces, bueno, pues él invita a que ya dejen de estar utilizando y manipulando a esta persona y, bueno, pues a diferentes instancias con estos fines macabros y políticos. Esto fue lo que dijo. Y, bueno, mencionó tener las manos limpias, ¿no? A diferencia de lo que habían dicho, que tenían las manos llenas de sangre. Y, bueno, rápidamente, Lupita Obrera nos dice: gracias por difundir nuestra opinión sobre los programas sociales del gobierno federal. Es importante que ya se pongan las pilas en las diferentes dependencias de gobierno, sobre todo en las delegaciones que se encuentran en los diferentes estados. Y bueno, pues hacemos la invitación a que, bueno, esto ya vaya, ya se vayan tomando cartas en el asunto, porque no es justo que muchas personas, ¿no? Entre ellas adultos mayores, jóvenes, madres solteras, o bueno, madres y padres que de alguna manera necesitan de ciertos apoyos, pues de alguna manera no puedan acceder por la falta de eficacia administrativa. Entonces hacemos la invitación a que esto ya se vaya corrigiendo. Y bueno, siguiendo con el tema de la gubernatura, tuvimos que Alejandro Armenta se comprometió ante empresarios de origen libanés a mejorar las condiciones de seguridad en el Estado y de dar certidumbre a las inversiones. También tuvimos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó que el Instituto Nacional Electoral organice y, bueno, ya por completo, la elección de gobernador, de gobernador en Puebla, de los ayuntamientos de Aguazotepec, Mazapiltepec, Santa Clara, Ocoyucan, Cañada Morelos y Tepeojuma, que fueron, bueno, estos ayuntamientos que también quedaron, digamos, pendientes. Y bueno, pues prácticamente el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado pues quedan fuera de la jugada en la organización de lo que va a ser el próximo proceso electoral extraordinario. Quedan fuera, trataron de impugnar, pero bueno, pues finalmente todo quedó desechado y finalmente será el Instituto Nacional Electoral quien se hará cargo. Por otro lado, tuvimos que el PAN emitió su convocatoria, fíjense, por fin, para los aspirantes a candidatos a gobernador. Y bueno, fíjense, aparecieron dos figuras. La primera, la de Paco Fraile, quien, bueno, pues ya ha sido alcalde, Francisco Fraile García, quien afirmó que el proceso electoral extraordinario se enfrentará no a Morena, sino a las viejas prácticas priistas, ¿no? Al famoso primor. Ya veremos qué sucede. Y bueno, por otro lado tuvimos a la figura de Ana Teresa Aranda, que, bueno, pues ya también se apuntó. Veremos qué sucede, cómo se lleva a cabo su elección interna, ya que el PAN, si algo ha sido de afectación considerable para este partido, ha sido la fractura o las fracturas que se han realizado desde la parte interna, ¿no? En este partido, pues hasta cierto punto ya significativo en esta entidad. Y bueno, en la parte municipal que tuvimos, bueno, el Ayuntamiento de Puebla solicitará que la reforma a la Ley Orgánica Municipal convierta a las juntas auxiliares en delegaciones e incluso donde proceda en pueblos, comunidades indígenas o equiparables. Esto lo reveló René Sánchez, quien es secretario de Gobernación Municipal. Y bueno, también se mencionó que el propio Instituto Electoral del Estado organice las próximas elecciones en estas demarcaciones, ¿no? Esto ya se venía mencionando a raíz de los problemas que hubo en las elecciones de las juntas auxiliares. Por otro lado, María Lourdes Rosales, secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dijo que el robo a transporte público en Puebla no es un problema de la ciudad, pero se toma como foco rojo porque es de los delitos más comunes en las grandes ciudades. Y bueno, no conforme con eso, después calificó como un rumor social las acusaciones de conductores del transporte público sobre extorsiones y asaltos de los que presuntamente son víctimas en calles de la capital poblana. Y bueno, también se comentó que el delito de los robos a transporte público no representan un foco rojo, entonces, bueno, hay una cierta contradicción. Entonces, bueno, pues invitamos a que, bueno, Claudia Rivera
de por sí le ha llovido mediáticamente con algunas cuestiones, entre ellas la seguridad pública, pues invitamos a que también miembros de su gabinete pues no estén declarando estas cosas porque pues son prácticamente para los medios que están de alguna manera en esta pugna, ¿no? Pues es alimentar más los rumores. Entonces, bueno, pues habría que, ahí la propia alcaldesa tendría que tomar cartas en el asunto. Rápidamente, Charles Aranda se ha unido a la transmisión. Y bueno, en la parte de seguridad, aquí en Puebla, tuvimos que un elemento de la Policía Municipal de Yehualtepec, pues de alguna manera perdió la vida, lamentablemente. Fíjense, un impacto de bala de fuego que por accidente su propio compañero le tira, ¿no? Su propio compañero dentro del vehículo, ¿no? En lo que, bueno, pues presumiblemente se trata de un accidente lamentable. Entonces, bueno, pues esto ocurrió. Y bueno, también tuvimos que el rector de la UAP, Alfonso Esparza, alertó sobre estafadores que han llegado a pedir hasta 50,000 pesos a los aspirantes para ingresar a la universidad, ¿sale? Y bueno, pues al parecer se han identificado algunas personas, y entre ellas personas que, bueno, pues pertenecen a la propia, como trabajadores de la propia universidad. Lamentablemente, bueno, pues se han dado estas cuestiones de estafa. Y bueno, también tuvimos que vecinos de Las Dalias, que es una comunidad de Santa Rita, Tlahuapan, mantuvieron cerrada la autopista México-Puebla para exigir la liberación de varios jóvenes que, bueno, presumiblemente, o se presume eran miembros del crimen organizado. Entonces, bueno, pues se dio esta, digamos, esta toma en la autopista. Y bueno, finalmente tuvimos que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado golpearon y detuvieron a un estudiante de psicología de la UAP por grabar un accidente de la ruta en la 11 Sur. ¿Sale? Entonces, aquí se presume que hubo abuso de autoridad. Esto ocurrió en la parte de seguridad. Y bueno, en otras notas locales tuvimos que la UAP logró un incremento del 11% en la matrícula, en la que, bueno, la matrícula que será admitida en lo que viene este proceso o este periodo de admisión de agosto 2019 y de enero 2020. Entonces podrán ingresar un total de 31,015 jóvenes a esta máxima casa de estudios poblana. Y bueno, con esto ya cerramos la parte política, económica y social. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a algunas cuestiones deportivas desde nuestro Itacate Deportivo. Y bueno, pues a través de su fotografía oficial, el Club Puebla Femenil rindió un homenaje a Carmen Cerdán, ¿no? Personaje emblemático de la Revolución Mexicana. Y bueno, eslogan, ser valiente, ser mujer, ser poblana. Pues este equipo femenil escribió en las redes sociales su retrato para el torneo Clausura 2019, que bueno, pues es de reconocerse, ¿no? Ojalá y también en el varonil pudieran hacer este tipo de cuestiones, pero bueno, se ve bastante distante. Por otro lado, tuvimos que la pesista mexicana Jennifer Cantú ganó la medalla de oro en la categoría de los 71 kilos en la Copa del Mundo que se realizó en Fuzhou, China. Y bueno, pues parece que obtiene un buen ranking para los próximos Juegos Olímpicos en Tokio el próximo año. Y bueno, también tuvimos que la Federación Estadounidense de Fútbol invitó a las 10 selecciones de CONMEBOL, ¿no? De Sudamérica, para hacer un torneo conjunto en 2020, que sería una especie de Copa Continental, en donde, bueno, pues se jugarían selecciones de CONCACAF y de CONMEBOL. Entonces, pues el organismo estadounidense prometió ganancias hasta por $200 millones, fíjense. Pues ya veremos qué sucede con este proyecto, en el cual se busca, bueno, pues ya conjuntar prácticamente al continente americano en un solo torneo. Y bueno, aquí tuvimos ya lo de la Fórmula 1. México perdió el derecho preferencial para organizar el Gran Premio de México, ¿no? Por lo menos del siguiente año, digamos, de este y del próximo año. Entonces, esto lo informó la empresa CIE, que se encarga de la justa automovilística, esto a raíz también de la austeridad que se está buscando en la parte turística. Ya hemos mencionado el ejemplo del Circo Soleil. Entonces, pues la Fórmula 1 también lo va a resentir bastante, ¿no? Porque para el gobierno, pues esto representará también un gran gasto en la parte de organización, en la parte de logística, ¿no? A pesar de que, bueno, pues también empresas privadas le entraban al quite, pues ya no era suficiente. La Fórmula 1, pues tampoco se va a realizar, por lo menos en los próximos 2 años aquí en México. Y bueno, pues con eso ya cerramos. Fíjense, tuvimos 2 partidos de Clásico Español. Entre semana tuvimos, bueno, pues el partido de Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona.
el cual, bueno, pues Barcelona a domicilio le gana 3-0 al equipo merengue. Y bueno, pues hoy tuvimos precisamente ya el partido de Liga, ¿no? El clásico de Liga, que también gana el Barcelona a domicilio nuevamente, 1-0. Gol de Iván Rakitic, ¿no? El croata. Y bueno, pues de alguna manera ahora ya volvemos a una hegemonía blaugrana sobre la cuestión merengue. Y bueno, ahorita estamos teniendo el desarrollo de la jornada 9 del Clausura 2019 en la Liga Bancomer MX, con algunos resultados importantes, ¿no? Bueno, ya iremos documentando eso ya el día de mañana, ¿no? En un pequeño lapsus. Y bueno, pues ya lamentablemente tuvimos el deceso de la actriz argentina naturalizada mexicana Christian Bach, ¿no? Esposa de Humberto Zurita y muy conocida en el ámbito de la telenovela, del teatro y de la farándula mexicana, ¿no? Pues descanse en paz Christian Bach, hasta cierto punto todavía joven, ¿no? Un paro respiratorio, me parece que ya tiene una enfermedad un tanto, bueno, ya tenía algunos años desarrollando una enfermedad. Y bueno, pues con esto ya cerramos este Itacate, última semana de febrero. Ya comentamos varias notas y pues un agradecimiento a todas las personas que se conectaron durante esta transmisión, que bueno, fueron bastantes. Y bueno, de alguna manera mandamos pues un abrazo. Estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo en los diferentes temas. Y bueno, pues eso ha sido todo y hasta la próxima. Así es, ahora vamos a cerrar esta transmisión. Sí, fíjense, todavía estuvo lo de, aquí me comentan rápidamente, ahorita en lo que vamos cerrando, sí, todavía hubo, sí, algunos sí sintieron un poquito los sismos que estaban ocurriendo, en efecto, pero bueno, pues ya veremos qué sucede porque sí es importante tomar las precauciones necesarias. Y bueno, pues ya vamos a ir cerrando esta transmisión. Así es. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de otras notas. Muy bien, pues ahora sí, vamos a cerrar. Hasta la próxima.